no nos enseñan a hacer planes, si se dan cuenta, en el colegio, en la universidad, nunca nos enseñan a hacer un plan financiero, a cómo nos vamos a organizar, es como nos enseñan a producir, 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 producir. Quiero hablar de unos puntos de mentalidad, solo algunos rápidos. Primero, el dinero no tiene valor. El dinero no tiene valor. El único objetivo del dinero es ser intercambiado. O sea, es el único. Entonces yo de verdad que nunca he entendido por qué lo ahorramos o por qué lo guardamos. O sea, ¿por qué lo ahorramos? ¿Por qué lo guardamos sin un objetivo en mente? O sea, es mejor usarlo. Literal, es mejor usarlo en crecer tu negocio, es mejor usarlo en crecer, en mejorarte a ti mismo. Hay veces que hasta nos duele comprarnos un libro, pues. Y al final es para nosotros. O sea, es algo para nosotros que se nos va a quedar de por vida. Pero es eso, o sea, el dinero no tiene ningún valor ahí debajo de la cama, ahorrado. No significa que no tengas que tener un colchón, pero no significa que eso es todo lo que tengas que depender. O sea, el dinero se tiene que usar, es el único objetivo del dinero, es ser usado, literal. Si yo dejo un billete aquí, ahorita un billete aquí y me voy para siempre, o sea, el billete se va o a enmohecer, o se lo van a llevar, o se lo va a perder, o lo que sea. O sea, el dinero literal, el único objetivo que tiene es ser intercambiado. Entonces, usémoslo, o sea, usémoslo, de verdad. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá estamos debajo de los 30 años, o tenemos menos de 30 años, entonces es la época para ir agresivos, o sea, es la época para ir agresivos, es la época para no tener miedo, es la época en la que no tenemos literal nada que perder. O sea, lo único que creo que podríamos perder es como el miedo, es lo único, de ahí no hay nada más. O sea, estamos en una edad, el dinero es inútil a menos que se use. Es correcto, o sea, el dinero no sirve de nada a menos que lo usemos. Es la primera lección que a mí me enseñaron, o sea, es utiliza el dinero, no lo dejes en tu cuenta, no te sirve de nada, es más, pierde valor. La inflación creo que en Guatemala está al 4.76% anual. O sea, tu dinero pierde valor ahí. Si el banco te da 2% y la inflación es 4%, aún así seguís perdiendo 2% de tu dinero. Entonces, no sirve de absolutamente nada, hay que usarlo. Y ahorita que estamos en los 20s o en la época así joven, es para irnos agresivos. No tenemos nada que perder excepto el miedo. O sea, el miedo, y ya cuando perdés el miedo, todo para arriba es ganancia. Entonces eso es como lo primero. Lo segundo es tener un plan. Que eso es lo que te voy a ayudar ahorita, tener un plan. Normalmente no nos enseñan a hacer planes, o sea, no nos enseñan a hacer planes, si se dan cuenta, en el colegio, en la universidad, nunca nos enseñan a hacer un plan financiero, a cómo nos vamos a organizar, es como nos enseñan a producir. No sé si ustedes están familiarizados con quién es John D. Rockefeller, pero él fue uno de los mayores influyentes en la creación de la educación convencional como se conoce hoy en día. Y él decía que él no quería una nación de pensadores, él quería una nación de trabajadores. O sea, no una nación de gente que pensara, sino una nación de gente que solo hiciera. Entonces, normalmente así es como estamos programados. Es solo hacer lo que nos dicen. Aprendí esto, lo voy a hacer. Y no es como, me enseñaron esto, tengo que hacer esto, No es como pensar fuera de la caja, que creo que es algo importante. Entonces, tener un plan, ese es el segundo. El tercero es retrasar la gratificación. No sé quién de aquí ya está haciendo buenas cantidades de dinero. Creo que algunos que trabajan en Smart Commerce sí están ya recibiendo ingresos fuertes o ingresos grandes acá. Lo más importante es retrasar la gratificación. O sea, yo sé que ahorita dan ganas de comprarse todo y de ir a comprar esto y todo parece bonito, pero hay que retrasar la gratificación. O sea, hay que ver la manera no es que sea malo comprar algo, sino que se va formando un hábito. O sea, todo lo que hagas forma o deforma un hábito, literal todo. Si ahorita terminando el Zoom, lo primero que haces es agarrar el teléfono, es un hábito. O sea, es un hábito de te metes a algo, haces algo y agarras el teléfono. Entonces como que todo eso va formando hábitos. Todo lo que haces en tu vida es un hábito y cada acción deforma o forma un nuevo hábito. Entonces comprar forma hábitos de compra. No comprar forma hábitos de no comprar. Entonces eso es como algo súper importante de tener en cuenta, que es retrasar la gratificación. Sé brillante. O sea, sé brillante. Para mí, una persona brillante es una persona que a pesar de que tiene el dinero, no lo notas. O sea, no notas que tiene el dinero. Simplemente no lo notas porque es una persona que vive conservadora. Y si estudiamos a todos los grandes, Steve Jobs, Bill Gates, ¿quién más? Zuckerberg, todas esas personas vivían. Mark Zuckerberg a los 23 ya era billonario y vivía en un colchón, en un apartamento de una habitación, en un colchón tirado en el piso, así. Elon Musk dormía en su oficina, Dan Peña vivía en su oficina. O sea, como que la gente es súper brillante que ha hecho cosas extremadamente grandes
han sido personas que han sabido retrasar la gratificación, o sea, no darse el estilo de vida solo porque ya subieron sus ingresos, porque si subes tus ingresos y suben tus gastos, entonces no hay ganancia, o sea, literal no estás ganando nada. Es sube tus ingresos, baja tu estilo de vida y sigue subiendo tus ingresos y sigue viendo cómo bajar tu estilo de vida, o sea, baja tu estilo de vida al mínimo. Es una etapa en la que yo estoy ahorita y que me ha costado un montón, la verdad, porque yo tal vez estaría muchísimo más adelante si hubiera sabido esto de retrasar la gratificación, o sea, si hubiera sabido mantener muy bien mi cabeza fría, porque quiera que no, sí compré muchas cosas que no tenía que comprar, hice cosas que no tenía que hacer, y bueno, es lo que pasa cuando empezamos a ganar dinero a esta edad tan corta, pues, o sea, no es como que nos enseñen de educación financiera, o quizá algunos de ustedes sí tienen la fortuna de tener una familia que les enseñó de eso. Pues mi familia a mí no me enseñó de eso, entonces yo tuve que aprender a lo duro, pero ese es el punto número 3. El punto número 4 es tener un mentor. ¿Qué es un mentor? Una persona que ya recorrió el camino que tú quieres vivir. Entonces hay que tener un mentor, hay que tener un coach y hay que tener un experto, un especialista. Digamos que yo quiero ser bueno en marketing, pero quiero ser un empresario. Entonces no es como que me quiera dedicar a trabajar marketing dentro de una empresa, sino quiero ser un empresario, pero quiero ser bueno en marketing. Tendría que conseguir un experto que me enseñe de marketing, que sea un experto en marketing que me enseñe de marketing. Conseguir un mentor que ya tenga una empresa de marketing, que me enseñe cómo hacer la empresa como él la está haciendo. Y un coach que me aliente y que me esté alentando y que nunca me deje rendirme y que a pesar de todos los problemas esté ahí conmigo, ¿va? Es muy diferente un coach a un psicólogo, ¿va? Porque el psicólogo te escucha, el coach te dice así como, bueno, levántate, hacelo. Sin embargo, no está dentro del campo como contigo, o sea, no se está metiendo a jugar contigo en la cancha, sino él nada más te está viendo jugar y te dice qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que estás haciendo bien, cómo podrías mejorar, etcétera. Entonces, para mí esas son las 3 personas, pero tener un mentor, al menos a mí me acortó el camino un montón. O sea, yo sé que no estaría donde estoy ahorita si no hubiera tenido un mentor, simplemente eso. Yo cuando me junto con personas que estudiaron conmigo o algo así y me doy cuenta como la diferencia de dónde estamos, me doy cuenta que ellos siguieron con las mismas amistades de antes, no consiguieron un mentor, o sea, no consiguieron a alguien que estuviera adelante y que los jalara, pues, o que les ayudara con esa inspiración. Entonces creo que tener un mentor es de lo más importante. Y lo último que yo diría 5 y 6 es aprende a vender y aprende marketing. Literal, todos los que están aquí dentro de este Zoom es por mi marketing, o sea, porque me han visto en algún video o porque me escucharon en un podcast o porque no sé qué, o sea, aprende a vender y aprende marketing. Y una persona con la que platicaba me decía, no, es que es muy temprano para hacer contenido. O sea, no hay temprano para hacer contenido, solo hay tarde, literal. O sea, no hay temprano para hacer contenido, solo hay tarde. Entonces, si querés ser bueno en vender estos medallones, empezá a hacer marketing de los medallones. O sea, no, es que no está finalizado. Empezá a hacer marketing ahorita y lo vas arreglando en el camino. Pero eso es como algo que a mí me ha ayudado un montón y creo que en la nueva economía, que la nueva economía es la atención. Si nos vamos a hacer ricos o si queremos hacer dinero, hay que aprender a hacer marketing. O sea, hay que aprender a mostrar un producto, a mostrar un servicio y hay que aprender a venderlo, porque el marketing te va a dar exposición. Pero cuando la gente se acerque a ti, tienes que saber vender para cerrarlos, ¿ya? Entonces, el marketing es la atracción, las ventas es el cierre y es cómo vas a conseguir el dinero. Entonces, las dos son sumamente importantes. Entonces, para mí esto es como lo primero, lo que hay que saber antes de ya entrar con la estrategia que les voy a dar ahorita. Les voy a dar mi estrategia. Son simples pasos, creo que son 4 o 5 pasos, ¿no? Pero les voy a dar mi simple estrategia. Quiero ver. Está genial. Les voy a dar mi simple estrategia. El primer paso es aumentar la meta. Suena muy como insignificante, pero creo que todos tenemos metas, ¿va? O sea, yo mi primera meta, por ejemplo, fue a los 19 años, fue hacer 100,000 en un mes. Y lo logré a final de año. O sea, esa fue mi meta y lo logré. Y lo primero que pensé cuando lo logré fue, me hubiera puesto 500. Tal vez ahí hubiera llegado a más. Entonces, define tu meta y luego aumenta la meta. Porque vas a trabajar con base a la segunda meta. Ya saben cómo es. Apunta a la luna y quizá terminas en las estrellas, ¿no? Entonces, así es, apunta más alto. Si tú quieres hacer 10,000, apunta a 20 y probablemente llegues a los 10,000. Pero eso es como el primer paso. Para mí ese es el primer paso. Y entender cuánto te cuesta vivir. O sea, hay otra cosa que es cuánto te cuesta vivir. ¿Cuánto te cuesta vivir? La primera es cuánto te cuesta vivir, descubrir esto. Y lo segundo es
la pregunta, ¿cómo te gustaría vivir? Probablemente tu estilo de vida no te lo vas a dar ahorita. O sea, yo ahorita no estoy viviendo como me gustaría vivir todavía. Sin embargo, sé cómo me gustaría vivir. Entonces, trabajo de la meta para atrás, no de acá hacia la meta, sino de la meta. O sea, ya tengo la meta. Ahora lo estoy trabajando para atrás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones? Entonces, el primero es aumentar la meta. El segundo es aumentar tus ingresos. Importante, aquí empieza lo importante. Aumentar tus ingresos hasta el punto en el que puedas almacenar 20%. Aquí es donde, de verdad, si tienen dudas, empiecen a preguntar. A mí me hubiera gustado que me enseñaran esto antes. Aumentar tus ingresos hasta el punto en el que puedes almacenar 20%. 20%. Estoy hablando de que si alguien aquí gana 5,000 quetzales, pongamos el ejemplo, 20% de eso son 1,000. Son 1,000. ¿Verdad? Aquí no sé quiénes pagan impuestos o si automáticamente se los debitan del pago o si ustedes los pagan después. En algún momento van a tener que pagar impuestos. Yo, por ejemplo, ahorita pago el 17%. O sea, es un montón, pero pago el 17% de todo lo que entra a mi cuenta. Entonces, es eso, en algún punto lo vas a tener que pagar. Entonces yo, desde antes que pagara impuestos, ya trataba de hacer ingresos teniendo en cuenta que iba a pagar impuestos. O sea, no sé si hace sentido o no les está haciendo sentido, pero es... Bien. Yo ya trabajaba como si mis impuestos ya estuvieran dentro de mis costos fijos. Entonces, así es como yo lo trabajaba. Por ejemplo, para mí, 20%. Entonces, vamos a hacer la mate. Vamos a hacer la mate. Lo más importante es pagarte a ti mismo. O sea, lo más importante y lo primero que hay que hacer siempre es pagarte a ti mismo. Sea lo que sea, cualquier dinero que entre a tu cuenta, lo primero que vas a hacer es pagarte a ti mismo. ¿Cómo me pago a mí mismo? Abrí una cuenta en un banco X, en el Bantrap. Yo, por ejemplo, abrí una en el Bantrap. ¿Quién tiene cuenta en el Bantrap? Abrí una en el Bantrap que ni siquiera tengo tarjeta y ni la miro. Y entonces, cuando a mí me entra dinero a mi cuenta, lo primero que hago es pasar el 20% a la del Bantrap. El 20% de lo que entra a la del Bantrap. Y es una cuenta que yo nunca miro, en realidad no sé cuánto tengo una idea de cuánto tengo, pero no sé cuánto tengo, normalmente lo veo solo hasta fin de año y eso, pero ahí lo paso, y lo primero que hago es pagarme a mí mismo. Entonces esa es la primera regla, pagarte a ti mismo, o a ti misma, no sé cuántas chicas tenemos aquí, pero pagarte a ti mismo, pagarte a ti misma es el primer paso, ¿ok? Pagarte a ti mismo. Luego, digamos que tú tienes, vamos a hacerlo por un ingreso de 15,000 quetzales, un ingreso normal, 15,000 quetzales. Luego tienes impuestos, digamos que tú pagas el 5% de eso, de 15,000 el 5% son 750 impuestos. Luego tienes el 20%, 15,000 por el 20%, son 3,000 de almacenaje. Ojo a la palabra no es ahorro, la palabra no es guardar, la palabra es almacenar, como las ardillas que almacenan en sus cachetes la comida para el invierno. O sea, no te estoy diciendo que ahorres para un día lluvioso. No sé si les han dicho eso de, mira, hay tiempos de vacas flacas y de vacas gordas. Eso lo dice la gente que no se supo organizar con su dinero, nada más. O sea, no lo dice la gente la gente que tiene dinero. Yo nunca he escuchado decir eso a alguien que tiene mucho dinero. Y por mucho dinero me refiero a mucho dinero. O sea, nunca he escuchado a alguien decir eso. O sea, es como, normalmente hay vacas flacas cuando habían vacas gordas no almacenaste, ¿va? Entonces, es eso, vas a almacenar no para el día lluvioso, sino para el arco iris, para el siguiente paso que ahorita va a venir. Entonces, siguiendo con esta línea acá, estamos hablando de 15,000 menos 3,000 menos 750, te quedan 11,250. Entonces, en realidad, este es el monto con el que deberías de vivir, no con el de arriba. O sea, no con el de arriba. El monto con el que deberías de vivir no es este monto de acá, no es ese monto de acá, es este monto de acá. Entonces, hagámoslo con un salario promedio en Guatemala, que es 5,000 quetzales, digamos, o 4,000 quetzales, 4,000. Entonces, ahora los impuestos, de una vez te los quita. El gobierno es inteligente, el gobierno te quita los impuestos de una vez de tu cheque porque sabe que no se los vas a pagar. Entonces, te los quita de una vez. 4,000 por el 5%, 200. Son 200 de impuestos. 4,000 por el 20%, son 800 de almacenaje. O como le dice Tony Robbins le dice Fondo para la Libertad. Creo que algo así le dice en el libro. En este libro, se lo recomiendo mucho si están más interesados en este tema, este libro que se llama Money, Dinero, de Tony Robbins. Pero en ese libro, él le dice así, el Fondo para la Libertad. Entonces, en el Fondo para la Libertad es eso. Entonces, almacenaje, 80%, 80.
Entonces aquí 4.000 menos 200 menos 800 son 3.000. ¿Alguien realmente puede vivir con 3.000 quetzales al mes? O sea, no sé, les pregunto. ¿Ustedes creen que con 3.000 quetzales al mes se puede vivir? ¿Qué creen ustedes? No, no sé. Entonces el paso, cuando ya haces la mate así, tenés que aumentar tus ingresos de alguna manera, ¿no? O sea, cuando ya haces la matemática así, hay que aumentar los pasos. Solo sobrevivir, dice Machado, sí, cabal. O sea, no se puede vivir, se puede sobrevivir con 3.000 quetzales, aunque hay gente que lo logra. La verdad que no sé cómo, me gustaría saber cómo, pero es eso. O sea, aquí lo que hay que hacer es aumentar los ingresos, pero es cuando haces la matemática así que te das cuenta que hay que aumentar los ingresos. Ahora, recordemos que aquí estamos teniendo en cuenta el almacenaje, que normalmente la gente dice ahorro. Normalmente la gente dice ahorro. Y el problema cuando tenés un ahorro es que sabes que tenés un ahorro. Entonces empezás a actuar sabiendo que tenés ese colchón y a tomar decisiones sabiendo que tenés eso. Entonces al final pasa una emergencia y tocas los ahorros y tocas los ahorros. Pasa una emergencia y tocas los ahorros. Yo te estoy diciendo que esto de acá es intocable. O sea, esto es intocable hasta que te llegue una oportunidad, que es el tercer paso. Entonces el tercer paso, que de hecho de aumentar la meta, lo vamos a poner un 1.5, que es aumentar los ingresos. Al menos hoy en día hay un montón de formas de aumentar los ingresos. O sea, ¿quién me puede decir alguna forma de hacer más ingresos? Yo, por ejemplo, vender en Marketplace, vendería cosas que tengo en Marketplace, cosas de mis amigos en Marketplace. ¿Qué más se les ocurre? Podrías afiliarte con alguna empresa que tenga algún producto o algún servicio y trabajar como afiliado vendiendo ese producto o ese servicio. Podrías desarrollar una habilidad y luego enseñarle a la gente esa habilidad y cobrar de enseñarle a la gente. O sea, ¿qué otras formas se les ocurre a ustedes de aumentar los ingresos? Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Ahí el detalle. O sea, hay que echarle cabeza. Hay que echarle cabeza, pero formas hay. Lo que pasa es de que no nos hemos puesto a buscar, pero formas de hacer ingresos hay un montón. Y yo sé que algunos trabajan de 8 a 5, pues bueno, después de 5 te va a tocar el otro turno laboral, ¿va? Te va a tocar el turno que sí es para ti, porque ya te diste cuenta que haciendo la mate bien no te da. O sea, literal, no te da. Y esto lo estamos haciendo con 4.000, con 5.000 tampoco da, con 6.000 tampoco da. O sea, al final vas a tener que aumentarlos en cierto punto. Entonces es eso. El tercero, y ahora sí, lo importante es saber, vamos a ver, con Smart Commerce, dice Edwin, sí, con Smart Commerce puede ser una forma, por ejemplo. ¿Crees que teniendo un ingreso de 1.000 quetzales podrías almacenar el 20%? No creo que se pueda, o sea... En realidad, ese es el punto de esto, o sea, es saber que no se puede, que hay que subir ese 1.000 a mínimo 4.000, 5.000, 6.000, hay que subirlo de alguna manera. ¿Cómo se sube? Hay que mejorar como personas, hay que mejorar en alguna habilidad y de esa manera es como lo vas a ir subiendo. O sea, que la gente te quiera pagar más por lo que haces. Porque si estás en un esquema laboral, la única forma que te asciendan es que tú traigas de alguna manera más valor a la empresa. O sea, que tú de alguna manera traigas ingresos directa o indirectamente a la empresa. O sea, es la única manera, al menos en un esquema laboral. En un esquema como Smart Commerce, que es comisiones, pues ya son otras cosas, ¿va? O sea, ya es meterle más inversión, sistematizar más, aprender cómo jugar con Facebook, aprender a vender, y ahí lo puedes ir escalando a 7.000, 15.000, 20.000 y ahora sí te va a hacer más sentido esto, porque al menos con 11.000 yo creo que sí se puede vender, sí se puede vivir. O sea, yo creo que con 11.000 ya empezás a poder vivir, o sea, así más o menos normal, pues, o más o menos sin tanta preocupación, ¿va? Entonces eso es ese. Ahora vamos con el tercero, con el punto número 3, que es invertir lo almacenado. Entonces ese almacenaje es intocable. O sea, si querés, entonces hagamos otra cosa. O sea, si alguien de verdad no puede almacenar eso y dice, no, es que yo necesito mis ahorros, ok, está bueno, necesitas tus ahorros, entonces hagamos algo, vamos a almacenar, vamos a ahorrar, ahora sí ahorrar para una emergencia el 15%, que si fueran 4.000 por el 15%, estamos hablando de 600 ahorro, esto sí es para emergencias, y 800 almacenaje. Ahora sí, si lo haces 4.000 menos 200 menos 800 menos 600, ahora sí te quedan 2.400 para vivir. Entonces vas a tener que estirar la tortilla, ¿va? O sea, vas a tener que ver cómo le hacemos, pero así toca. O sea, así toca. Es saber bien la matemática y con 2.400 ver qué maravillas haces, ¿va? O sea, ver qué maravillas. No se trata de aparentarse rico, se trata de estás almacenando. Lo importante es que estés almacenando. No importa que estés comprando, que si aquí en la Maxi Despensa, que si allá en el Super Fresh, que si esto en el mercado, eso no importa. Lo importante es que estás almacenando y que sabes que en el futuro, o sea, que lo estás haciendo con una causa y que estás viviendo como una persona con muchos límites
pero al final lo estás haciendo por un futuro. ¿Hasta qué punto se utiliza lo almacenado? Qué buena pregunta. Entonces, el tercero es invertir lo almacenado. ¿Cuándo se invierte lo almacenado? No importa la cantidad, o sea, literal no importa la cantidad. De hecho, yo tengo un amigo que tenía, creo que como 2.500 de ahorros, y sus 2.500 se convirtieron como en 30.000 quetzales en un mes por únicamente hacer préstamos. O sea, lo único que hizo fue hacer préstamos. Y lo que pasó fue que le hizo un préstamo a una persona con el colateral, que el colateral era el carro de la persona. O sea, le dijo, mira, yo te voy a prestar los 2.000 quetzales, que era lo que tenía almacenado, pero vas a firmar esto que si es un pagaré, y si no me pagas, tu carro es mío. No le pagó, el carro se hizo de mi amigo vendió el carro e hizo 30.000 quetzales con 2.000. La cosa es tener almacenaje para las oportunidades. No sé qué oportunidad, o sea, no sé, cada uno es distinto, pues. Puede que la oportunidad que te llegó fuera Smart Commerce, o pueda que la oportunidad que te llegó fuera invertir en alguna tierra, o pueda que la oportunidad que te llegó fuera un préstamo. Y ahora ya sabes que cuando haces un préstamo tenés que poner un colateral, ya sea alguna garantía hipotecaria o algún carro, y con que no te paguen te quedas la propiedad o te quedas el carro. Y entonces ya ahí multiplicaste tu dinero. La cosa es invertirlo almacenado cuando llegue la oportunidad, con la oportunidad correcta. Con la oportunidad correcta vas a invertirlo almacenado. Pero al final, digamos que estuvieras teniendo un ingreso de 15.000 al mes, son 3.000 de almacenaje. O sea, son 3.000 de almacenaje al mes. Que si lo hicieras por un año, tendrías 36.000. Y si lo hicieras por 5 años, tendrías 180.000. 5 años de almacenar esto son 180.000. Ya con eso puedes hacer muchísimas jugadas. O sea, ya puedes moverte más sobre lo que puedes hacer. Entonces, al final así es como va funcionando. Es invertirlo almacenado. Entonces, el primer paso es aumentar la meta, aumentar los ingresos, porque te vas a dar cuenta que con 4.000 o con 3.000 tal vez no te va a alcanzar. Entonces hay que buscar formas de aumentar los ingresos. Si te gusta mucho donde estás trabajando, pues hay que ver cómo dentro de ese esquema laboral tú puedes tener algún tipo de compensación variable por algún tipo de trabajo que se haga o algo por el estilo. El segundo es aumentar tus ingresos hasta el punto en el que puedas almacenar el 20%, ¿no? Aumentar tus ingresos hasta que puedas almacenar el 20%. Yo eso fue lo único que hice. Y gracias a eso pude ya tener, o sea, yo ahorita tengo un par de propiedades en San Lucas. O sea, he podido ir comprando más cosas, el carro y cosas así que al final... bueno, de eso sí me arrepiento, la verdad. No es, yo de hecho de eso es una cosa que sí me arrepiento, no por lo financiero, sino porque es algo muy tonto. Y de hecho, si alguien me hubiera dado esta charla antes, no lo hubiera hecho. Pero bueno, no me tocó. A ustedes les tocó recibirlas y espero que les sirva de algo. Pero bueno, lo tercero es almacenar. Lo vendés, dice Jeremy. A vos no, se lo vendo a todos aquí menos a Jeremy. Pero es eso, entonces invertirlo almacenado. Y bueno, de ahí ya viene la siguiente jugada. O sea, de ahí ya viene la siguiente jugada que lo vamos a tener que dejar para otro Zoom. Invertir en terreno puede ser almacenaje. Muy buena pregunta, sí. Sí, 100%. De hecho, eso fue algo que yo hice a mis 19 años. Cuando yo tenía 19 años, uno de mis mentores con el que empezamos, de hecho Smart Commerce, lo primero que hizo cuando yo empecé a ganar mucho dinero fue que me dijo, mira, vamos a ir a ver una propiedad. Íbamos camino a Quetzaltenango, camino hacia allá o a Chimaltenango, no me acuerdo. Pero camino hacia allá nos desviamos y nos metimos a Santo Domingo Xenacoj. En Santo Domingo Xenacoj, él se metió conmigo y me dijo, mira, voy a ver un par de terrenos que me sugirieron. Para no hacerse las cansadas, de la nada dijo, voy a agarrar 7 terrenos, y compró 7 enfrente mía. Y luego me dijo, y bueno, ¿y cuántos vas a comprar? Y yo le dije, no, ahorita no, tengo que pensarlo. Y me dijo, yo sé cuánto ganas vos. O sea, vos puedes comprar esto y esto es la inversión que vas a hacer ahora. Compra 2. Y compré 2. O sea, y compré 2 de esos terrenos, que la verdad que me ayudó un montón a poder irlo almacenando. Pero esa es una muy buena pregunta. Respondiendo a esa pregunta, depende de la ubicación también. O sea, porque puede que sea un terreno, toda la tierra gana valor sí o sí, pero depende, porque por ejemplo, si es en una zona muy peligrosa, va a ir bajando de valor, de hecho, ¿va? O sea, la gente no va a querer ir comprando ahí. Entonces, importa muchísimo la ubicación, importa muchísimo la urbanización, si van a haber colegios cerca, comerciales cerca. Entonces es como invertir con visión. Pero sí, de hecho, los terrenos que yo compré, cada uno estaba en 84,000 y ahorita ya están en 175 en 2 años. Entonces, al final hay una ganancia ahí de casi 70 y algo mil por cada uno, ¿va? Que ya es ganancia solo por ir almacenando. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, sí puede ser un almacenaje. La mejor inversión es en terrenos. Hagan lo que hagan, métanse en la inmobiliaria. Sí, yo creo lo mismo. O sea, terrenos 100%. ¿Crees que es una buena idea vender un terreno con la finalidad de tener capital para reinvertirlo y generar más dinero? Sí, Teo. 100% sí. Creo que sí. Además, te voy a decir una cosa.
la mejor inversión que yo he visto, al menos cuando no tenés, o sea, si tenés 10 millones de quetzales o 20 millones de quetzales, la mejor inversión va a ser bienes raíces, pues. Pero si tenés un terreno que vale 1 millón o un terreno que vale 500,000 o que vale 300,000, sí creo que la mejor jugada es venderlo y luego con eso que vendiste, multiplicarlo. Porque algo que es mejor cuando no tenés tanto capital que el sector inmobiliario es el marketing. Porque, por ejemplo, ¿qué tan líquido es un terreno? Un terreno no es tan líquido, y por líquido me refiero a que se pueda vender rápido. O sea, este teléfono es líquido. Yo lo puedo vender en el marketplace mañana. ¿Qué tan líquido es un terreno? Yo no lo vendo mañana. Algunos aquí creo que se dedican a vender terrenos. No es tan fácil. O a vender propiedades. O sea, no es tan fácil. Hay que buscar un comprador calificado. Hay que ayudarle a sacar su préstamo. O sea, son como cosas bien, bien complicadas. En cambio, el marketing es como yo invierto 500 en ads. Vendí 10 productos, saqué 1,000. O sea, eso no sucede en el sector inmobiliario. O sea, de venta y compra tan rápida, a menos que ya tengas cantidades más grandes de dinero. Entonces, yo sí lo haría. Si el terreno es de una cantidad mínima y si todavía no vas a matar como la apreciación del terreno, entonces sí lo vendería. O sea, sí lo vendería y ese capital, si no sos muy bueno con el dinero, yo recomendaría que alguien más te lo administre. O sea, que lo vendas y que luego que alguien más te administre tu dinero. O sea, que le des el dinero a alguien más, así como, mira, vendí esto a tu mamá, tu papá o quien sea. Mira, vendí esto, toma, solo déjame sacar cierta cantidad al mes para hacer mis inversiones y de ahí no me dejes sacar más. Entonces vas a seguir viviendo como estás viviendo ahorita, pero al menos ya tenés eso líquido. Además, ahorita en 2023 se viene una recesión. Entonces, no sé quién sabía eso, pero ya ahorita en 2023 va a empezar a pegar lo de la pandemia. Porque no había pegado, pues, pero ahorita sí ya va a pegar lo de la pandemia. Y lo importante es que cuando hay una pandemia o cuando hay una recesión, es bueno estar líquido, es bueno ser líquido, más que todo porque como la gente necesita dinero, empieza a vender sus propiedades a menos del valor del mercado, o sea, empiezan a bajar. Entonces tener liquidez te permite comprar propiedades que valen muchísimo más a menos precio. Entonces es eso. Ahorita 2023 fijo se viene una recesión y es bueno tener liquidez, o sea, estar líquido. Entonces yo sí vendería el terreno para tener liquidez. Y luego ahorita en la recesión aprovechar que la gente va a vender sus propiedades a menos del valor del mercado, comprarlas porque fijo van a subir de valor y hacer eso. Pero es bueno tener liquidez en una recesión. Eso. Y bueno, y aquí lo voy a dejar porque ya estamos muy largos, ya nos tomó mucho tiempo. Los siguientes pasos los vemos en otro video.